Saludos cordiales, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor los bendiga siempre. Mi nombre es Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y veamos una pequeña reflexión de la liturgia de la palabra que hoy pues vivimos en este martes de la quinta semana de Pascua. Siempre ya enfocado en este cierre, por decir de algún modo, estas últimas semanas del tiempo de Pascua. Recordemos que el tiempo de Pascua no solamente nos recuerda o nos envía a reflexionar sobre el misterio central de nuestra fe, que es justamente la resurrección del Señor. Pues bien, como el mismo San Pablo decía, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Sino que unido a esto también es el elemento de reflexionar sobre la misión que tiene aquella iglesia que él funda, que es justamente la de continuar, la de llevar el mensaje, de convertirse también en misterio de presencia de Cristo. Amén de que somos justamente la iglesia el cuerpo místico. Es claro también que esa misión que se nos es encomendada no es algo sencillo. De hecho, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles encontramos esas persecuciones que en ese sentido llevaron Pablo en la ciudad de, pues, justamente de Listra, y cómo aquellos que eran adversos a las enseñanzas del evangelio terminan echándolo de una manera fuerte, de una manera, pues, verdaderamente violenta, porque el mundo no quiere escuchar el evangelio. Pero ante estas cosas que se pueden terminar como fracasos, ante el sentir esa necesidad de alejarse al no estar ahí, es importante que no es tanto nuestra presencia, sino lo que deje nuestra presencia. ¿A qué me refiero con esto? Pablo llega a Antioquía, aquel lugar donde empezó esa misión, aquel lugar desde donde iba, y él decía, hemos visto los frutos de mucha gente pagana que se ha querido convertir. Entonces, a veces no es malo llegar al punto de encuentro, al punto de inicio. A veces no es necesario que yo esté ahí. Lo que es importante es que lo que yo deje verdaderamente dé fruto. Y ahí es donde empezamos a reflexionar sobre ese llamado que Dios nos da y el bendecirlo, el darle gloria y honra al final, porque la obra es de Él. Tal vez usted en algún momento inició un movimiento, un grupo, una pastoral, es el fundador tal vez de algún de algún grupo que hoy tal vez está igual dando frutos y usted no está. Y o que tal vez incluso voy a llevarlo a elementos más, ¿por qué no decirlo? Entre comillas, la frase dramáticos, que el grupo esté creciendo muchísimo más de cuando usted estuvo. Y eso no tiene que ser un signo de pensar que se hizo mal el trabajo, todo lo contrario, es el haber dado mi parte y que Dios permita que la obra siga creciendo. Es esa famosa frase que decía San Juan Bautista, es importante muchas veces que nosotros mermemos, que nos hagamos pequeñitos, que nos hagamos casi imperceptibles. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca, para que verdaderamente sea el verdadero artista el que reciba los reflectores, el que reciba el aplauso, el que sea seguido. Pero para entender eso, para poder vivir esto, hay que tener bastantes elementos. Y justamente en el Evangelio de hoy, que es tomado del capítulo 14 de Juan, Jesús lo sintetiza en primer lugar con el hecho de entregar la paz. La paz que no es del mundo, que la paz no es una ausencia de problemas, que la paz no es un camino llano en una carretera sin baches a toda velocidad y que todo vaya plácidamente, no. Es la paz de saber que incluso cuando hay dificultades, que incluso cuando hay problemas, el Señor va a estar ahí. Por eso dice Jesús, no la doy como el mundo, porque de hecho hay una frase muy interesante que utilizan los norteamericanos que dice: "No news, good news", o sea, si no hay noticias, buenas noticias. Pero también a veces, si usted le pregunta a muchos padres de familia, usted dirá: "No hay cuando hay niños pequeños, no hay nada más peligroso que ese silencio", porque muy probablemente el niño se esté, como decimos popularmente, jalándose una torta, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, es importante entender que la paz es esa confianza en Dios, de saber que camina a mi lado a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones.
Yo me quedo mucho con aquella figura que tenía, en este caso es de mi espiritualidad salesiana, de Don Bosco, cuando se decía de él que muchas veces cuando él más feliz salía, o cuando más feliz se encontraba, la gente decía: "Don Bosco tiene que estar metido en un enredo demasiado grande, porque justamente se encuentra muy contento, se encuentra muy feliz". Y sí, él tal vez estaba con situaciones, no tenía plata para pagar los alimentos de sus hijos, tal vez estaba siendo perseguido, tal vez estaba siendo calumniado, pero dentro de todo ese oasis que no digamos, no podemos tampoco ser hijos del que no sintió preocupaciones, no sintió tensiones en algunas oportunidades. Pero a pesar de todo eso, siempre podía encontrar esa presencia de Dios que le guiaba. ¿Y por qué? Porque él empezaba a darse cuenta de que a veces tenemos que ceder para que la obra de Dios progresca. Por eso incluso el Evangelio también dice que Jesús le pide a los discípulos que le dejen ir, en el sentido de que no esté su presencia física con ellos. ¿Para qué? Para que la fuerza del Espíritu Santo les permita a ellos reflejar justamente lo que Cristo quiere, para que ellos puedan ser parte de este cuerpo, para que nosotros podamos ser esa extensión del cuerpo de Cristo, que llega a dar buena nueva, que llega justamente a compartir esa ese mensaje de evangelio, ese mensaje de salvación. Pero bueno, eso es una llamada importante que tiene la Pascua, el entender que cuando durante la vigilia pascual, durante este primer domingo de Pascua y en recurrente los demás, cada vez que nosotros se nos invita a profundizar sobre nuestro bautismo, es para que nos demos cuenta que somos parte del cuerpo místico de Cristo, que somos nuestros Cristos pequeños, reflejos de su amor, que somos extensión de la mano de Cristo que se acerca al desvalido, que somos también pies de Jesús que se acerca, que camina justamente a aquel que tiene necesidad, que somos la voz de Cristo que está llamada a dar entusiasmo, a dar ánimo a quien en ese momento necesita, que somos oídos de Cristo que deben escuchar a aquel que está afligido, que somos brazos de Cristo que deben de abrazar al que no puede más. Esa es la riqueza de la iglesia, ese es el llamado que tenemos, y que en este tiempo de Pascua podamos nosotros revitalizarnos en la fuerza de Cristo resucitado y poder anunciarlo con gran entusiasmo. Feliz tarde, que el Señor te bendiga.